Kaan Bey, sakin olun. Otelin %10 hissesini aldığımı öğrenmiş. Nasıl öğrenmiş ya? Tamam buradayım. Sakin olun. Böyle bir şeyi nasıl yaparsın Kaan? Ben yanındayım, nefes al. Geldiğin gibi gideceksin Kaan. Hayatımda ilk defa atak geçirirken biri beni sakinleştirebildi. Valla şaşırtıyorsunuz beni her gün Kaan Bey. Sen de beni. Hola amigos. Tensión, pasión, secretos y traición. Todo se acumula, todos se amenazan. La tensión entre Gamze, Nilüfer, Kaan y los demás no se calma. ¿Amor, un juego o es todo un plan? Despidos, documentos secretos, propuestas de matrimonio y, por supuesto, enfrentamientos inesperados. ¿Revelará el secreto captado por la lente de Nilüfer el lado oscuro de Kaan? Mientras todo cambia con las palabras de Kaan, ¿qué haces aquí? Somos los primeros en resolver el gran secreto tras bambalinas. Estamos aquí con nuevas teorías, detalles pasados por alto y análisis de trailers que causarán un gran impacto. Todo lo que necesitas saber sobre la serie empieza ahora. Vamos, resolvamos este nudo juntos. Cuando Gamze vio a Nilüfer y Kaan juntos, se volvió loca. Entonces, Nilüfer afirmó que Kaan estaba enamorado de ella para salvarse. Kaan se volvió loco al oír esto. Por otro lado, Sevil habló con Nilüfer. Nilüfer pensó que la iban a despedir. Mientras se reunían, Nilüfer los observaba. Gamze besó a Kaan al irse. Nilüfer la observó. Kaan la sorprendió mientras observaba. Kaan dijo, nunca más me dejarás sola con Gamze. Kaan le dijo, si no puedes, renuncia a tu trabajo. Cuando Nilüfer regresó a casa, les contó a las chicas lo sucedido. A la mañana siguiente, Kaan dijo que Gamze vendría temprano. Le dijo que si no llegabas antes de que él viniera, no vinieras. Nilüfer le dijo a Gamze que a Kaan no le gustaba que le prestaran demasiada atención. Gamze se acercó a Kaan. Justo cuando estaba a punto de besarlo, Nilüfer intervino. Por otro lado, el padre de Kaan intentó evitar que se revelara la identidad del propietario del terreno del hotel. Kaan se reunió con Gamze y su padre. Afirmó que quería ocultar que era accionista del 10%. Le pidió a Gamze que no se sentara junto a Kaan durante la junta general. Kaan afirmó que 50 empleados del hotel debían ser despedidos. Su padre afirmó que no quería renunciar a sus empleados. Kaan afirmó que, si no había despidos, se les debería proporcionar un ingreso adicional de $100.000. Kaan le dijo entonces a su padre que si no renunciaba a 50 personas, la bancarrota era inminente. Luego dejó a su hermana y a su padre. Cuando los empleados se enteraron de que Kaan iba a despedir a 50 personas, las reacciones fueron en aumento. Cuando se anunciaron los nombres, la lista se puso bastante tensa. Los amigos de Nilüfer llamaron. Se enteró de que la iban a despedir. Kaan vio que Nilüfer se había enterado de todo. Kaan dijo que se reuniría con Gamze en la calle. Dijo que para evitar que el ambiente se volviera romántico. El encuentro en la terraza coincidió con el momento de los despidos. Gamze dijo que se consideraba inadecuada para Cetin y Sevil. Kaan dijo que no creía que Cetin Bey fuera inadecuado. Ba también se enteró de que lo iban a despedir. Por otro lado, Nilüfer le mostró la grabación del teléfono a Sevil. Hacer esto avergonzó mucho a Nilüfer. Ba también quería hablar con Sevil sobre su despido. Camille también fue a hablar con Kaan sobre el mismo asunto. Llegó un hombre. Dijo que quería proponerle matrimonio. Nilüfer hizo un trato para hacer lo que el hombre quería. El hombre se llamaba Kerem. Marina decidió prepararse para la propuesta. Kaan dijo que tenía sentido. Nilüfer compartió su trabajo con Sevil. Sevil aceptó la propuesta de matrimonio. Nilüfer preparó una comida para Kaan. Kerem quería hablar con Begum. Kerem le contó su historia a Begum. Kerem dijo que la señora Nilüfer se encargaría de los detalles. Sevil compartió el éxito de Nilüfer con Cetin Bey. Pero como si fuera su propio éxito. Kaan pidió comida cuando se dio cuenta de que la comida llegaría tarde. Nilüfer trajo la misma comida. Kerem quería hablar con Nilüfer. Le pidió permiso a Kaan Bey. Nilüfer pidió permiso. Begum se reunió con personas que probablemente serían despedidas.
Dijo que todos debían trabajar por la propuesta de matrimonio. Seville también asistió a la reunión. Dijo que apoyaba la propuesta. Begum recibió la lista de Nilüfer. Pidió cosas muy difíciles. Nilüfer fue a ver a Kaan. Kaan pidió café. Nilüfer dijo, lo preparo enseguida. El amigo de Kaan dijo, no puedes despedir a esta chica. Esta chica es una piedra de paciencia. Ba hizo todo lo posible por pasar tiempo con Au. Ba intentó convencer a Au. Finalmente, consiguió la promesa de cenar. Kerem y Nilgün trabajaron duro para hacer realidad su amor. Kaan llegó mientras Nilüfer estaba en el restaurante. Nilüfer salió inmediatamente. Kaan era como un príncipe en un caballo blanco en la puerta. El amigo de Nilüfer los vio. Kaan no dice a dónde llevó a Nilüfer. Nilüfer dijo, no confías en nadie, ¿verdad? Kaan respondió, confío en muy poca gente. Nilüfer, tú tampoco confías en mí, ¿verdad? A Kaan le gustaría mucho eso. Nilüfer respondió, mi mente me dice que no confíes, mis sentimientos me dicen que confíes. Kaan preguntó, ¿a cuál vas a escuchar? Nilüfer le dijo a Kaan que ese lugar no es adecuado para él. Kaan elige un vestido para Nilüfer. Es bastante bonito. Sin embargo, Kaan comprendió que usaba a Nilüfer para sus negocios. Está bastante molesto. Teoman esperó a Nilüfer afuera. En cuanto salió, preguntó por Kaan. Nilüfer lo silencia diciéndole que no es asunto suyo. Entonces llega Kaan. Despide a Teoman. Kaan quería llevársela a casa. Pero a Nilüfer no le gustó. Kaan llevó al hotel lo que compró en las tiendas. También compró el brazalete que le gustaba mucho a Nilüfer. Nilüfer piensa en Kaan y Kaan piensa en Nilüfer. Cuando Kaan observa el estilo de trabajo de Nilüfer, se da cuenta de que trama algo. Por otro lado, Begum intenta terminar los preparativos para la propuesta de matrimonio. Sin embargo, Kaan Bey llega en ese momento. Kae Artene llama su atención. Sin embargo, dice que no le interesa en absoluto. Nilüfer intenta explicarlo. Sin embargo, Kaan malinterpretó lo sucedido. Kaan recibe a sus invitados con Ferit por invitación. Lo que Nilüfer hace en secreto no escapa a la atención de Kaan. La propuesta de matrimonio arruinó la reunión. Naturalmente, la situación se complicó. Mientras tanto, Seville descubrió que Kaan poseía el 10% de las acciones. Le pidió a Nilüfer los detalles del contrato. Nilüfer registró la habitación de Kaan para encontrar estos documentos. Sin embargo, Kaan la descubrió mientras tomaba fotos de los documentos que encontró. Kaan preguntó qué hacías aquí. Volveremos muy pronto con nuevas teorías, pistas impactantes y análisis de trailers. Televisión, sigue la serie, no te pierdas las emociones. Mano saludando a Dios.